buenos días a todos, mi nombre es Leslie Patricia Martínez y junto a mi compañera Daniela Ruiz les vamos a explicar cómo vamos a pesar y cómo vamos a medir desde cero, desde lo más básico. Bueno, primeramente les vamos a dar una introducción al tema. Para poder entender muy bien esto tenemos que tener en claro dos conceptos, lo que es medición y lo que es pesar. Cuando hablamos de medir es una comparación de una magnitud con una unidad ya establecida, ¿sí? Por ejemplo, cuando medimos a mi compañera y su estatura la comparamos con un metro. Cuando hablamos de pesar, ya es determinar la cantidad de masa de un objeto utilizando la balanza. Para esto, generalmente lo vemos a día, en nuestra vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, en construcciones, etc. Ya pasando a esto, tenemos tres conceptos o tres aspectos para que tengan en claro, ¿sí? El primero es ¿qué es una magnitud física? Una magnitud física es algo que se puede medir, como lo que es la longitud, el tiempo y la temperatura, ¿sí? Bueno, para que todos hablemos el mismo idioma, existe algo llamado Sistema Internacional de Unidades, el cual establece unas unidades oficiales, las cuales son el kilogramo, el litro, el segundo, los grados Celsius y el metro. Por último, algo muy importante, la masa no es lo mismo que el peso, ¿ok? La masa es una unidad que no la afecta la gravedad, a diferencia del peso, que puede variar dependiendo de si está en el mismo planeta o la altura. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se mide. Para medir tenemos ya unas magnitudes establecidas. Para medir la longitud se necesita, podemos usar una regla, una cinta métrica, también podemos usar un medidor láser, que este pues es muy preciso. El siguiente tenemos el tiempo. El tiempo lo podemos medir con un cronómetro o con un reloj. En este caso, acá tenemos un cronómetro en el celular, por lo que ven es muy fácil utilizarlo. En este se necesita mucha precisión para poder calcular el tiempo exacto que queremos. Por el siguiente tenemos la temperatura. La temperatura la podemos medir con este termómetro, que digamos este es manual, pero existen unos que son digitales. Esos suelen ser mucho más precisos porque pues ese uno los pone y ya de una vez te bota el numerito. En cambio estos toca esperar un tiempo a que suba o baje dependiendo de la temperatura, y ahí sí pues poder ver a cuánto llegó. El siguiente tenemos el volumen. El volumen los podemos medir fácilmente con una probeta. Estas suelen ser la medición más exacta, porque también podemos medir en vaso precipitado, pero suele ser un poco más inexacta y no se suele usar tanto en laboratorio, se usa esta. Bueno, ahora les voy a enseñar unos pasos para medir. Primer paso es seleccionar la unidad que vamos a utilizar. Esta puede ser metros, puede ser segundos, puede ser litros, dependiendo de lo que vayamos a hacer. En este caso les vamos a dar el ejemplo con mililitros. Esa va a ser la unidad que vamos a usar, y el segundo paso es seleccionar el elemento a utilizar. En este caso va a ser la probeta, ya que nos proporciona una medición más precisa. El tercer paso es el objeto que vamos a evaluar, o en este caso vamos a medir, ser muy precisos a la hora de colocarlo en el elemento. En este caso tocaría agacharnos a la altura que queremos, digamos si queremos que llegue hasta 80, agacharnos acá y echar el agua, que la gota quede justamente en el 80. Y el cuarto paso es tomar ya los datos bien y con exactitud lo que medimos. Recuerden que pues medir no es muy complicado, pero sí hay que hacerlo muy preciso porque es lo que utilizamos en nuestra vida cotidiana o tanto en un trabajo. Ahora sigue mi compañera que les va a explicar sobre el peso. Volviendo al tema de pesar, tenemos varios instrumentos, bueno, en específico tres. Lo que es la balanza de dos platillos, que era la que antiguamente era muy utilizada, la balanza digital, que ahora es la que más se utiliza, y la báscula de resorte, aunque esta generalmente se trabajaba, y bueno, trabaja a partir de la fuerza que genera el resorte, ¿sí? Para pesar, tenemos en estos casos, en este ejemplo, esta balanza. En estos momentos esta balanza ya está tarada y prendida. Como verán, marca el peso en gramos. En la parte de acá atrás es donde tenemos lo que es la calibración, que es este puntico de acá. Si ven el circulito de adentro, debe congeniar con el círculo de afuera, ¿sí? Cuando se tiene que mover de por sí para que se estabilice, y cuando ya está así es cuando podemos decir que ya está calibrada. Para este momento simplemente cada vez que tú veas un número debe estar en cero, entonces se tara, se abre
se echa lo que se quiera pesar y nos va a dar su peso en gramos. Debemos esperar a que este estabilice y ya podemos tener un valor. Bueno, ahora, como conclusiones tenemos que pesar y medir no son cosas complicadas, pero sí son necesarias para nuestro día a día, tanto ya sea en la casa pesando un arroz o también en laboratorios o en unas construcciones grandes. En todo se necesita pesar y medir. Como segunda conclusión, tenemos que la masa y el peso no son la misma cosa. Masa es algo que ya está establecido y el peso depende de la gravedad. Como ejemplo tenemos que no pesamos lo mismo que pesamos aquí en la Tierra que lo que pesaríamos en la Luna. Esto por la gravedad. Como tercera conclusión tenemos también que gracias a las balanzas digitales, a los medidores con láser y a otros implementos tecnológicos hemos avanzado o hemos logrado grandes avances en la ciencia y tecnología para el desarrollo de diferentes investigaciones. Y ya, en pocas palabras, lo que es medir y pesar es algo muy sencillo, muy básico, pero es muy importante. Mayormente en las investigaciones, ya que requieren más exactitud, sin embargo debemos tener en cuenta que todo tiene un margen de error. Muchas gracias.